La X-33, nuestra nave, era más que un simple amasijo de metal y circuitos. Era una leyenda viva, forjada en batallas y alimentada por la determinación inquebrantable de los mercenarios de la Estrella Negra. Con 500 metros de longitud, la X-33 era una fortaleza voladora, equipada con lo más moderno en armamento y tecnología de defensa. El casco negro y desgastado llevaba las marcas de innumerables enfrentamientos, cicatrices de una vida dedicada a la guerra. Sin embargo, más imponente que la propia nave era su tripulación. Compuesta por guerreros de los 4 rincones de la galaxia, nuestro equipo era la élite de los mercenarios. Estaba Voss, el francotirador cuya precisión era legendaria. Ramírez, especialista en explosivos y trampas, con un sentido del humor sombrío que ocultaba las cicatrices de un pasado trágico. Thompson, un soldado veterano que había sobrevivido a más batallas de las que la mayoría podría contar. Y yo, Teniente Mara, encargada de liderar las misiones de reconocimiento e infiltración. Al mando de todos nosotros estaba el capitán Rourke, un hombre cuya presencia imponía respeto inmediato. Era más que nuestro líder, era el alma de la X-33, un estratega implacable que siempre sabía qué hacer, sin importar la situación. La misión nos fue entregada de manera casi casual, como si fuera solo otro trabajo entre tantos otros. Debíamos investigar una estructura alienígena recién descubierta en las profundidades de Nexar 7, un planeta que, hasta entonces, se consideraba muerto, un simple pedazo de roca flotando en el espacio. La promesa de una recompensa generosa parecía demasiado fácil, pero, acostumbrados a contratos arriesgados, no cuestionamos. Después de todo, ¿qué podría ser tan peligroso en un planeta muerto? Cuando la X-33 entró en la órbita de Nexar 7, sentí una inquietud crecer en mi pecho. El planeta era desolado, su superficie una extensión de desolación grisácea, salpicada de cráteres profundos y valles escarpados. No había señales de vida, ni vegetación, solo un vasto desierto de piedra y polvo. Sin embargo, lo que llamó nuestra atención fue la estructura alienígena que se erguía solitaria en el horizonte. Vista desde lejos, parecía estar compuesta de un material negro, más oscuro que cualquier cosa natural. Sus formas geométricas eran casi dolorosas de mirar, como si desafiaran las leyes de la física y la lógica. Cuando nos acercamos, la inquietud aumentó. La estructura era colosal, una fortaleza que exudaba una sensación de antigüedad y poder. Incluso sin vida aparente, parecía que nos observaba, como un depredador esperando pacientemente a su presa. No había señales de entrada, ni ventanas, solo esa superficie lisa e impenetrable que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El capitán Rourke ordenó que escaneáramos el área en busca de una entrada o algún indicio de actividad, pero todo lo que conseguimos detectar fue un zumbido grave, casi imperceptible, que reverberaba por el interior de la nave, causando una leve molestia que nadie parecía poder ignorar. El zumbido parecía pulsar, siguiendo un ritmo casi hipnótico. No podíamos determinar su origen, pero una cosa era cierta: venía del interior de la estructura. En ese momento, sentí lo que podría describirse como un escalofrío en el alma, una sensación de que algo antiguo y terrible estaba esperando nuestra llegada. Sin embargo, Rourke, siempre práctico y objetivo, no permitió que dudáramos. Preparados para cualquier eventualidad, armados hasta los dientes y con los sensores en alerta máxima, descendimos al planeta. Estábamos listos para enfrentar cualquier cosa, o al menos creíamos que lo estábamos. Al tocar el suelo de Nexar 7, sentí la hostilidad del planeta como una presencia palpable. La superficie rocosa, irregular y cortante parecía resistir el toque de nuestras botas reforzadas. El aire era rarefacto, filtrado por nuestros trajes de combate, pero aún así había un olor extraño, una mezcla de metal oxidado y algo más indefinible, algo que evocaba descomposición. La luz de la estrella distante que iluminaba el planeta era débil.
dando al entorno un tinte enfermizo, como si el propio planeta estuviera al borde de la muerte. Avanzamos en formación, con Voss liderando con su rifle de precisión y yo justo detrás, monitoreando los datos de los sensores. Thompson y Ramírez formaban la retaguardia, atentos a cualquier señal de peligro, pero el único sonido que nos acompañaba era el zumbido constante, ahora más fuerte, como si nos envolviera completamente. Se infiltraba en nuestras mentes, pulsando en sincronía con nuestros latidos. La estructura estaba justo adelante, imponente e inmutable, como una montaña de oscuridad sólida. Cuando finalmente encontramos una entrada, una fisura estrecha que no habíamos detectado anteriormente, un frío se extendió por mi cuerpo. La fisura parecía haberse abierto por sí sola, como si la estructura nos estuviera invitando a entrar. Rourke dio la orden y, sin dudarlo, nos alineamos, activando las luces de los cascos mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Dentro, el zumbido aumentó en intensidad, reverberando ahora por las paredes de metal negro. Nuestras luces, lo suficientemente potentes como para atravesar la niebla de las atmósferas más densas, parecían ser devoradas por la oscuridad, iluminando apenas el camino adelante. Las paredes eran lisas, pero cuando pasábamos cerca podíamos ver formas distorsionadas, inscripciones que se movían y cambiaban bajo la luz, como si estuvieran hechas de un material líquido y vivo. Thompson fue el primero en sentir el impacto psicológico del lugar. Se detuvo abruptamente, los ojos fijos en una de las paredes. «¿Tú escuchaste eso?», susurró, la voz cargada de un miedo que no concordaba con su comportamiento habitual de tipo duro. El resto de nosotros se detuvo, intercambiando miradas. Nada había cambiado, excepto la expresión de Thompson. Sus ojos estaban muy abiertos, la respiración acelerada, y miraba fijamente un punto en la pared que parecía estar moviéndose. «Es solo la estructura», dijo Voss, intentando parecer tranquilo. Pero el tono de su voz indicaba que él también estaba sintiendo algo. Solo reflejos, nada de qué preocuparse. Pero yo sabía que era más que eso. Había una presencia allí, algo invisible, pero tangible. Algo que nos estaba observando desde el momento en que habíamos pisado esos corredores. El zumbido se transformó en un murmullo, una melodía sutil que parecía susurrar nuestros nombres. Empecé a escuchar fragmentos de voces conocidas, voces que no pertenecían a mi equipo, sino a personas que estaban muertas desde hace mucho tiempo. Intenté ignorar, enfocándome en los monitores, pero la frecuencia de esas voces se intensificaba, como si intentaran arrastrarme al abismo de esa oscuridad. Rourke, siempre el más escéptico, se acercó a Thompson, colocando una mano en su hombro. «Mantén el enfoque, soldado. Estamos aquí para cumplir una misión». Thompson asintió, pero sus ojos no se apartaron del punto en la pared. Cuando finalmente se movió, fue como si se hubiera liberado de una fuerza invisible. Avanzamos con cautela, el zumbido ahora tomando un tono casi amenazador, como si la estructura nos estuviera advirtiendo. Y, de alguna manera, lo estaba. La situación escaló cuando Thompson de repente comenzó a gritar. Soltó el arma y se agarró la cabeza, cayendo de rodillas. «¡Hagan que pare! ¡Hagan que pare!», gritaba, y su voz estaba distorsionada por el comunicador, una mezcla de dolor y terror absoluto. Intenté ayudarlo, sosteniéndolo por los hombros y llamando su nombre. Pero Thompson estaba inconsolable. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en algo que solo él podía ver. Ramírez intentó sedarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, Thompson se desmayó, cayendo al suelo con un golpe sordo. El zumbido cesó instantáneamente, dejando un silencio pesado en el aire, interrumpido solo por la respiración agitada de todos nosotros. Rourke miró alrededor, la expresión severa, pero había algo en sus ojos que me decía que estaba comenzando a entender que estábamos enfrentando algo muy más allá de nuestra comprensión. «Levántelo», ordenó, su voz dura. «Continuamos, no dejaremos a nadie atrás».
Mientras levantábamos a Thompson, aún inconsciente, me di cuenta de que estábamos siendo conducidos por esa estructura, como ratas en un laberinto. No teníamos control, y algo o alguien nos estaba observando de cerca, poniendo a prueba nuestros límites. El verdadero terror aún estaba por venir. Llevamos a Thompson, aún inconsciente, a través de los pasillos sinuosos de la estructura. La oscuridad a nuestro alrededor parecía intensificarse con cada paso, tragándose la poca luz que podíamos proyectar. El zumbido, ahora ausente, había sido reemplazado por un silencio opresivo, como si el mismo aire hubiera sido drenado de cualquier sonido. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, las sombras de dudas y miedos comenzando a extenderse por nuestras mentes. Rourke, siempre el líder decidido, nos mantuvo en movimiento, su voz firme cortando el silencio. «No podemos parar», dijo, como si intentara convencer a sí mismo tanto como a nosotros. «Tenemos que salir de aquí antes de que esto empeore». Pero ya estaba empeorando. Ramírez fue el siguiente en sucumbir a los horrores invisibles de la estructura. Comenzó a murmurar para sí mismo mientras caminábamos, sus palabras incoherentes. Al principio, pensé que estaba solo tratando de lidiar con el estrés de la situación, pero luego comenzó a temblar, como si estuviera luchando por controlar algún tipo de pánico creciente. Intenté hablar con él, pero sus ojos estaban distantes, fijos en algo que no podía ver. «Ramírez, está bien», dije, tratando de calmarlo. «Vamos a salir de aquí, pero necesitas mantenerte enfocado». Me miró y por un momento parecía que estaba regresando a la realidad. Pero entonces algo cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto algo horrible justo detrás de mí. Retrocedió, dejando caer su arma en el proceso. «No, no puede ser», susurró, su voz llena de un terror que me heló la sangre. «Están muertos, pero están aquí. Los veo». Miré alrededor, pero no había nada más que las sombras danzantes en las paredes. «Ramírez, no hay nadie aquí, solo nosotros». Intenté tranquilizarlo, pero él estaba más allá de la razón. Se arrodilló, sosteniéndose la cabeza como si intentara alejar las imágenes que invadían su mente. Rourke se acercó rápidamente, agarrando a Ramírez por los hombros y tratando de sacudirlo de vuelta a la realidad. «Ramírez, quédate conmigo, soldado». Pero ya no había Ramírez, solo un hombre aterrorizado, atrapado en una prisión creada por su propia mente. Sus palabras se convirtieron en gritos de desesperación, y luego, sin previo aviso, se lanzó hacia la oscuridad, desapareciendo en los pasillos. Gritamos su nombre, pero él se había ido, devorado por algo que no podíamos ver ni entender. La pérdida de Ramírez fue un golpe devastador para la moral del equipo. Boss, que siempre mantenía la calma en cualquier situación, ahora estaba pálido, sus manos temblando mientras revisaba sus armas repetidamente, como si quisiera asegurarse de que aún estuvieran allí. Sabía que se estaba aferrando a cualquier cosa tangible para mantenerse cuerdo, pero la realidad a nuestro alrededor se estaba desintegrando rápidamente. «Tenemos que salir de aquí ahora», le dije a Rourke, mi voz temblando. «Este lugar nos está destruyendo». Rourke me miró con ojos duros, pero había algo más en ellos ahora. Miedo. No el tipo de miedo que normalmente oculta bien, sino algo más profundo, algo que amenazaba con consumir incluso a un hombre como él. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero no podemos dejar a nadie atrás. Ramírez aún puede estar vivo. Tenemos que encontrarlo». Sabía que se estaba aferrando a una esperanza imposible, pero no discutí. ¿Qué más podíamos hacer aparte de seguir adelante? Mientras nos adentrábamos más en la estructura, me di cuenta de que los pasillos ya no eran los mismos. Se habían transformado, torcido y distorsionado, en formas que desafiaban la lógica. Era como si el mismo lugar estuviera vivo, reaccionando a nuestros intentos de escape. Las paredes parecían palpitar con una luz tenue, como si un sistema circulatorio oculto estuviera funcionando dentro de la estructura.
Era una visión que me llenaba de un terror visceral, ya que me daba la sensación de que estábamos caminando por el interior de un ser gigantesco. Voss se detuvo de repente, su rifle en alto, apuntando a algo al frente. Seguí su mirada y vi lo que él estaba viendo. Al final del pasillo, una figura estaba de pie en la oscuridad. Parecía humana, pero su forma estaba distorsionada, como una sombra proyectada por una luz enferma. «¿Quién está ahí?», gritó Rourke, pero la figura no respondió. Al acercarnos, la figura se deshizo en una niebla oscura, evaporándose en el aire. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Voss, su voz temblando. No tenía respuestas. Cada paso que dábamos parecía alejarnos aún más de la realidad, sumiéndonos en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La estructura nos estaba poniendo a prueba, jugando con nuestras mentes como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Mientras continuábamos, empecé a oír un nuevo sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero ahí estaba. Un sonido húmedo, como algo arrastrándose en las profundidades de la estructura. Miré a Rourke y me di cuenta de que él también lo había escuchado. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz finalmente revelando el miedo que estaba tratando de ocultar. Pero sabíamos, en el fondo, que ya era demasiado tarde. La estructura nos había atrapado y ahora nos estaba llevando hacia el corazón de su pesadilla. Mientras avanzábamos más profundo en la estructura, el ambiente a nuestro alrededor se volvía aún más opresivo. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros, con pasillos que se estiraban y torcían de maneras que desafiaban las leyes de la física. Lo que antes era una simple construcción alienígena, ahora se revelaba como un laberinto vivo, mutable, una prisión creada para mantenernos cautivos y, de alguna manera, rompernos. Thompson, que se había recuperado parcialmente, caminaba con pasos vacilantes. Aunque estaba físicamente presente, su mente parecía estar al borde del colapso, los ojos vidriosos, perdidos en algo que nadie más podía ver. Voss también estaba diferente, más tenso, sus manos nunca dejando el gatillo de su rifle, los ojos constantemente barriendo el entorno, como si esperara que algo horrible surgiera de las sombras en cualquier momento. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar lo que parecía ser un lamento bajo y continuo, resonando a través de los pasillos. Parecía venir de todas las direcciones, reverberando en las paredes de metal, y con cada paso que dábamos, el sonido aumentaba en intensidad, como si nos estuviéramos acercando a la fuente. El zumbido, que antes era el único sonido constante, ahora estaba siendo reemplazado por este lamento, un sonido que parecía cargar consigo un dolor indescriptible. Esto está mal», murmuré, más para mí misma que para los demás. Cada fibra de mi ser gritaba para que me detuviera, para que me diera la vuelta y corriera, pero no había a dónde ir. Estábamos perdidos, atrapados en el corazón de algo que parecía mucho más grande y más antiguo de lo que cualquiera de nosotros podría comprender. Fue entonces cuando encontramos el salón central. Se abrió ante nosotros como una caverna gigante, iluminada por una luz negra que parecía emanar de las propias paredes. En el centro del salón, una cúpula negra flotaba sobre el suelo, pulsando rítmicamente, como un corazón maligno bombeando energía a través de la estructura. Alrededor de la cúpula, figuras indistintas se movían lentamente, como sombras flotantes, indefinidas, pero visiblemente humanas, o al menos habían sido humanas. Rourke levantó el brazo, señalando para que nos detuviéramos. «Cuidado», susurró, aunque la palabra no necesitaba ser dicha. Todos sentíamos la amenaza invisible que impregnaba el aire, una presencia que parecía alimentarse de nuestro miedo. Voss, siempre el soldado práctico, apuntó su arma hacia las sombras alrededor de la cúpula. «Son personas», dijo, su voz cargada de incredulidad. «Lo que queda de ellas, al menos». Me acerqué lentamente, tratando de comprender lo que estaba viendo. Las figuras eran tripulantes,
de diferentes naves, de diferentes épocas, pero ahora estaban atrapadas en un estado de medio existencia, sus formas torcidas y distorsionadas por la fuerza que los había capturado. Sus rostros, o lo que quedaba de ellos, eran máscaras de sufrimiento, pero sus ojos, fijos en la cúpula, estaban vacíos, sin vida. Se movían en un ciclo repetitivo, girando alrededor de la cúpula como marionetas atadas a hilos invisibles. «Dios mío», murmuré, «son ellos, las tripulaciones desaparecidas». Pero antes de que pudiera procesar completamente la escena frente a mí, Ramírez, que había desaparecido anteriormente, emergió de las sombras. Su rostro estaba pálido, la piel flácida como si la vida hubiera sido drenada de él. Sus ojos, alguna vez llenos de determinación y vigor, ahora estaban vacíos, muertos. Caminó hacia nosotros con pasos lentos y torpes, como un muñeco roto intentando imitar el movimiento humano. «¡Ramírez!», gritó Rourke, corriendo hacia él. Pero Ramírez no reaccionó. Solo continuó caminando, como si estuviera en trance, sus labios moviéndose en un murmullo que apenas podíamos escuchar. Cuando Rourke intentó tocarlo, Ramírez levantó la cabeza y lo miró con ojos que ya no eran humanos. «No hay escape», susurró Ramírez, su voz una mezcla de tristeza y resignación. «Todos nos hemos convertido en parte de ella, parte del ciclo». Antes de que pudiéramos reaccionar, Ramírez fue arrastrado de nuevo hacia la oscuridad, sus últimas palabras resonando en nuestras mentes como un presagio sombrío. El salón a nuestro alrededor comenzó a vibrar, las sombras cobrando vida propia, y el lamento que habíamos escuchado antes se convirtió en un grito agonizante, como si todas las almas atrapadas allí estuvieran gritando al unísono, clamando por liberación. «¡Atrás!», ordenó Rourke, pero era demasiado tarde. Las sombras avanzaron, envolviéndonos, bloqueando cualquier ruta de escape. La oscuridad era casi tangible, espesa y asfixiante, y comenzamos a sentir sus garras frías en nuestras mentes, manipulando nuestros pensamientos, nuestras memorias. El terror absoluto nos dominó. Entonces, la cúpula negra en el centro del salón comenzó a pulsar con más fuerza, y una forma comenzó a materializarse en su interior. Una figura grotesca, una masa amorfa de oscuridad y luz distorsionada, tomó forma, flotando sobre el suelo. La entidad que habitaba ese lugar, la inteligencia que controlaba la estructura, no tenía rostro, pero emanaba una presencia abrumadora, una sensación de que estábamos ante algo vasto e incomprensible, mucho más allá de la comprensión humana. Rourke, con su valentía inquebrantable, fue el primero en reaccionar. «No dejaremos que esto nos consuma», gritó, con una determinación que parecía desafiar al propio destino. Agarró el detonador atado al cinturón y preparó los explosivos que habíamos traído. La misión había cambiado. Ya no estábamos allí para explorar o informar. Ahora, nuestro único objetivo era destruir esa cosa, incluso si eso costaba nuestras vidas. Voss, al lado de Rourke, ajustó su rifle, sus ojos fijos en la entidad. Pero me di cuenta de que, a pesar de toda la valentía que mostraba, sus manos temblaban. Ya no estaba seguro de dónde terminaba la realidad y comenzaba la pesadilla. Cada movimiento parecía drenarlo, como si la entidad estuviera absorbiendo su fuerza de voluntad, debilitando su resistencia. «Voy a distraer a esa cosa», dijo Rourke, un plan desesperado ya formado en su mente. «Mara, Voss, prepárense para volar este infierno». «Pero, Rourke», empecé a protestar, sintiendo un nudo apretarse en mi garganta. «No podemos simplemente... ¡No tenemos elección!», me cortó, su tono firme e implacable. «Esto nos matará de todos modos, a menos que hagamos algo ahora». Eso está mal», murmuré, más para mí misma que para los demás. Cada fibra de mi ser gritaba para que me detuviera, para que me diera la vuelta y corriera, pero no había a dónde ir. Estábamos perdidos, atrapados en el corazón de algo que parecía mucho más grande y más antiguo de lo que cualquiera de nosotros podía comprender.
Fue entonces cuando encontramos la sala central. Se abrió ante nosotros como una cueva gigante, iluminada por una luz negra que parecía emanar de las propias paredes. En el centro de la sala, una cúpula negra flotaba sobre el suelo, pulsando rítmicamente, como un corazón maligno bombeando energía a través de la estructura. Alrededor de la cúpula, figuras indistintas se movían lentamente, como sombras flotantes, indefinidas, pero visiblemente humanas. O al menos lo habían sido. Rourke levantó el brazo, señalando que nos detuviéramos. «Cuidado», susurró, aunque la palabra no necesitaba ser dicha. Todos sentíamos la amenaza invisible que impregnaba el aire, una presencia que parecía alimentarse de nuestro miedo. Voss, siempre el soldado práctico, apuntó su arma hacia las sombras alrededor de la cúpula. «Son personas», dijo, con su voz cargada de incredulidad. «Lo que queda de ellas, al menos». Me acerqué lentamente, tratando de comprender lo que estaba viendo. Las figuras eran tripulantes, de diferentes naves, de diferentes épocas, pero ahora estaban atrapadas en un estado de media existencia, sus formas torcidas y distorsionadas por la fuerza que las había capturado. Sus rostros, o lo que quedaba de ellos, eran máscaras de sufrimiento, pero sus ojos, fijos en la cúpula, estaban vacíos, sin vida. Se movían en un ciclo repetitivo, girando alrededor de la cúpula como marionetas atadas a hilos invisibles. «Por Dios», murmuré. «Son ellos, las tripulaciones desaparecidas». Pero antes de que pudiera procesar completamente la escena frente a mí, Ramírez, que había desaparecido anteriormente, surgió de las sombras. Su rostro estaba pálido, la piel flácida como si la vida hubiera sido drenada de él. Sus ojos, antes llenos de determinación y vigor, ahora estaban vacíos, muertos. Caminó en nuestra dirección con pasos lentos y torpes, como un muñeco roto intentando imitar el movimiento humano. «¡Ramírez!», gritó Rourke, corriendo hacia él. Pero Ramírez no reaccionó, solo continuó caminando, como si estuviera en trance, sus labios moviéndose en un murmullo que apenas podíamos escuchar. Cuando Rourke intentó tocarlo, Ramírez levantó la cabeza y lo miró con ojos que ya no eran humanos. «No hay escapatoria», susurró Ramírez, su voz una mezcla de tristeza y resignación. «Todos nos hemos convertido en parte de ella, parte del ciclo». Antes de que pudiéramos reaccionar, Ramírez fue arrastrado de vuelta a las sombras, sus últimas palabras resonando en nuestras mentes como un presagio sombrío. La sala a nuestro alrededor comenzó a vibrar, las sombras cobrando vida propia, y el lamento que habíamos escuchado antes se convirtió en un grito agonizante, como si todas las almas atrapadas allí estuvieran gritando al unísono, clamando por liberación. «¡Atrás!», ordenó Rourke, pero era demasiado tarde. Las sombras avanzaron, envolventes, bloqueando cualquier ruta de escape. La oscuridad era casi tangible, espesa y asfixiante, y comenzamos a sentir sus garras frías en nuestras mentes, jugando con nuestros pensamientos, con nuestras memorias. El terror absoluto nos dominó. Entonces, la cúpula negra en el centro de la sala comenzó a pulsar con más fuerza, y una forma empezó a materializarse en su interior. Una figura grotesca, una masa amorfa de oscuridad y luz distorsionada, tomó forma, flotando sobre el suelo. La entidad que habitaba ese lugar, la inteligencia que controlaba la estructura, no tenía un rostro, pero emanaba una presencia abrumadora, una sensación de que estábamos ante algo vasto e incomprensible, muy más allá de la comprensión humana. Rourke, con su valentía inquebrantable, fue el primero en reaccionar. «¡No dejaremos que esto nos consuma!», gritó, con una determinación que parecía desafiar al propio destino. Agarró el detonador que llevaba en el cinturón y preparó los explosivos que habíamos traído. La misión había cambiado. Ya no estábamos allí para explorar o reportar. Ahora, nuestro único objetivo era destruir esa cosa, incluso si eso nos costaba la vida.
Boss, junto a Rourke, ajustó su rifle, sus ojos fijos en la entidad. Pero me di cuenta de que, a pesar de todo el coraje que mostraba, sus manos temblaban. Ya no estaba seguro de dónde terminaba la realidad y comenzaba la pesadilla. Cada movimiento parecía drenarlo, como si la entidad estuviera succionando su fuerza de voluntad, debilitando su resistencia. «Voy a distraer a esa cosa», dijo Rourke, un plan desesperado ya formado en su mente. «Mara, Boss, prepárense para hacer volar este infierno». «Pero, Rourke», comencé a protestar, sintiendo un nudo apretar mi garganta. «No podemos, simplemente». «No tenemos elección», me interrumpió, su tono firme e implacable. «Esto nos matará de todos modos, a menos que hagamos algo ahora». Rourke no esperó respuestas. Avanzó, gritando un desafío que resonó por la sala, atrayendo toda la atención de la entidad. Era un movimiento suicida, pero típico del capitán que conocía: poner su vida en riesgo para darle a su equipo una última oportunidad. La entidad reaccionó, su masa pulsante moviéndose hacia Rourke, atraída por la provocación. Mientras la criatura se centraba en Rourke, Boss y yo nos movimos rápidamente. Colocamos los explosivos alrededor de la cúpula, nuestros movimientos apresurados y temblorosos. Cada segundo parecía arrastrarse como una eternidad, el peso de la muerte inminente presionando nuestros hombros. El zumbido volvió, más alto y agudo que nunca, como un grito de ira de la propia estructura. La entidad sabía lo que estábamos haciendo, y su furia era palpable. Rourke continuaba su distracción, disparando contra la criatura, sus balas atravesando la forma etérea como si no fuera más sustancia que sombra. Pero entonces la entidad cambió. Dejó de moverse como una masa amorfa y comenzó a transformarse en algo más definido, algo que se parecía a Rourke. No era una copia perfecta, sino una imitación grotesca, una parodia distorsionada del capitán, con ojos que brillaban con un odio inhumano. La visión hizo que mi sangre se congelara. La entidad estaba tratando de desmoralizar a Rourke, mostrarle cuán insignificante e impotente era ante ella, y estaba funcionando. Por un momento, Rourke vaciló, sus ojos encontrando los de su copia deformada. Lo vi dudar, y en ese breve instante, supe que también estaba sintiendo la atracción insidiosa de la entidad, arrastrándolo hacia su propia destrucción. «Rourke, sal de ahí», grité, mi voz temblando de pánico. Él no respondió de inmediato. Parecía congelado, atrapado en la mirada de esa versión distorsionada de sí mismo. Pero entonces, con un esfuerzo visible, se obligó a moverse. «¡Detonen!», gritó, su voz áspera de desesperación. Sin dudarlo, Boss apretó el detonador. La explosión fue ensordecedora, sacudiendo la estructura hasta sus cimientos. La cúpula negra se destrozó en una lluvia de esquirlas brillantes, y la entidad gritó, un sonido que no provenía de su forma física, sino que resonó en nuestras mentes, un grito de dolor y rabia tan profundo que pensé que mis sienes iban a explotar. Por un breve y glorioso momento, pensé que habíamos ganado, pero entonces la entidad se reagrupó, su forma amorfa recuperándose de las explosiones con una rapidez aterradora. Se extendió, tragándose a Rourke en un instante, sus sombras envolviéndose alrededor de él como serpientes, succionándolo hacia dentro de sí misma. «¡Rourke!», grité, corriendo hacia él, pero fui contenida por Boss, que me agarró del brazo. «¡No!», gritó, «ya es demasiado tarde». Mientras luchaba contra el agarre de Boss, vi a Rourke desaparecer completamente en la oscuridad. No hubo sonido, ningún grito, solo el vacío que siguió, mientras la entidad pulsaba con una nueva energía, alimentada por el alma de nuestro capitán. El pánico se apoderó de mí. La realización de lo que estábamos enfrentando finalmente me golpeó como un martillo. No podíamos vencerla. No con armas, no con explosivos, y no con nada que lleváramos con nosotros. Esta cosa, esta abominación, era demasiado poderosa, demasiado antigua. Era una fuerza primordial,
y nosotros, simples humanos, éramos nada en comparación. ¡Corramos!, gritó Buzz, su rostro ahora completamente pálido, el miedo en sus ojos. ¡Salgan de aquí! Nos dimos la vuelta y comenzamos a correr, nuestros pasos desordenados, nuestros corazones golpeando en nuestros pechos como tambores de guerra. La entidad nos seguía, las sombras serpenteando detrás de nosotros, tratando de atraparnos mientras huíamos hacia la salida. Cada vez que pensábamos que estábamos a salvo, un nuevo golpe de frío se cernía sobre nosotros. Un nuevo susurro aterrador nos alcanzaba. La entidad estaba jugando con nosotros, dejándonos escapar solo para seguirnos, como un cazador con su presa. Finalmente, encontramos la salida. Nos arrastramos fuera del edificio, nuestros cuerpos exhaustos y nuestras mentes al borde del colapso. La luz del día nos golpeó con una fuerza casi física. El sol brillante y abrasador después de la oscuridad absoluta que habíamos dejado atrás. Mientras mirábamos el lugar que habíamos dejado, un sentimiento de vacío se apoderó de nosotros. Sabíamos que no habíamos derrotado a la entidad, solo la habíamos hecho enfurecer más, y su presencia seguía latente, esperando el momento para reclamar más almas, más vidas. Rourke había dado su vida por nosotros, pero el precio de nuestra supervivencia era un tormento eterno, un recordatorio constante de que había fuerzas en el universo que estaban más allá de nuestra comprensión, y de que no siempre había una salida. Nos alejamos del lugar, nuestras almas marcadas por el encuentro, y nuestras mentes incapaces de entender completamente lo que habíamos visto. El horror de lo desconocido seguía persiguiéndonos, pero al menos habíamos encontrado una forma de sobrevivir, aunque fuera con el costo de nuestra tranquilidad. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Había sido asimilada. La entidad, en lugar de destruirme, me había transformado en parte de ella. Yo era una de las sombras, una de las almas perdidas que giraban alrededor de la cúpula, repitiendo los mismos movimientos en un ciclo interminable de horror. Podía ver y sentir todo, pero ya no tenía control sobre mi propio cuerpo. Mis recuerdos, antes tan vívidos, comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una conciencia colectiva, una memoria compartida entre todas las almas atrapadas allí. El dolor, el terror, la desesperanza, todos esos sentimientos estaban allí, pero estaban mezclados, diluidos en una existencia que no era enteramente mía. Veía a través de los ojos de Rourke, de Ramírez, de Thompson, cada uno de ellos también asimilado, transformado en parte de la entidad. Ya no éramos individuos, sino fragmentos de una conciencia mucho mayor, mucho más antigua y mucho más cruel. La entidad no solo quería destruirnos, quería vivir a través de nosotros, experimentando y reviviendo nuestras vidas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Con cada repetición, cada vuelta al punto de partida, perdíamos un poco más de nosotros mismos, hasta que no quedara nada más que las sombras, atrapadas en un infierno del cual no podían escapar. En el fondo, sabía que estaba condenada a repetir ese ciclo para siempre. Cada vez que recuperaba la conciencia, era solo para revivir los horrores que me habían llevado hasta ese punto. Me veía a mí misma haciendo las mismas cosas, diciendo las mismas palabras, cayendo en las mismas trampas. Era como estar atrapada en una pesadilla de la cual no había forma de despertar. La X-33, la poderosa nave que alguna vez fue nuestro orgullo, ahora era solo una carcasa vacía, vagando sin rumbo por el espacio, cargando a la entidad y sus víctimas a donde fuera necesario. Nosotros éramos los nuevos habitantes de la estructura, reemplazando a aquellos que vinieron antes que nosotros, manteniendo el ciclo vivo para la próxima tripulación desprevenida que tuviera la mala suerte de cruzarse en nuestro camino. Ya no era la teniente Mara, ni la soldada intrépida que había enfrentado la muerte sin dudar. Solo era una sombra, un eco distante de una vida que un día existió. Y lo peor era saber que aún estaba consciente,
aún capaz de recordar lo que había sido, incluso mientras me veía repitiendo los mismos errores, incapaz de cambiar mi destino. El desenlace de lo que éramos antes se volvió irrelevante. Ahora éramos la entidad, y cualquiera que se acercara sería asimilado de la misma manera, hasta que no quedara nada en el universo más allá de la oscuridad y las sombras. La X-33 continúa su viaje, vagando silenciosamente por las profundidades del espacio. Una nave fantasma que lleva los restos distorsionados de su otrora orgullosa tripulación. Desde fuera, la nave parece intacta, un símbolo de la ingeniería y la fuerza militar que una vez representó. Pero por dentro, la realidad es muy diferente. Las paredes de la nave, que alguna vez fueron frías y metálicas, ahora laten con una vida sombría, una energía alienígena que impregna cada corredor, cada compartimento, transformando el ambiente en algo extraño y aterrador. Aún estoy consciente, pero ya no soy la misma. Mi cuerpo, mi mente, todo lo que era ha sido corrompido, moldeado y distorsionado por la entidad. Soy solo una de muchas voces en la oscuridad, atrapada en un ciclo interminable de repetición, reviviendo los mismos momentos de terror, incapaz de escapar de la prisión en la que me encuentro. Mis compañeros, aquellos que consideraba hermanos de batalla, ahora son sombras, fragmentos de una conciencia colectiva que eco por el espacio. Voss, Rourke, Ramírez y Thompson, todos ellos comparten el mismo destino. Sus personalidades, sus recuerdos, se han fusionado en una masa única, una entidad que es a la vez todos y nadie. De alguna manera, todavía tengo la capacidad de percibir el paso del tiempo, pero el tiempo en sí ha perdido todo significado. No hay días ni noches aquí, solo una secuencia interminable de momentos reciclados, cada uno más desesperador que el anterior. El dolor, la desesperación, el miedo, todos esos sentimientos están allí, pero ahora forman parte de algo mayor, algo que no puedo controlar. La entidad, que un día pensé que era una fuerza externa, ahora es parte de mí, así como yo soy parte de ella. Y mientras viajamos por el vacío del espacio, sé que estamos buscando nuevas víctimas, nuevos seres para asimilar, nuevos gritos para añadir a nuestro coro de sufrimiento eterno. La X-33 no tiene un destino fijo. Vaga por sistemas estelares, atraída por la desesperación, la curiosidad, la necesidad innata de las criaturas vivas de explorar lo desconocido. Nosotros, sus víctimas, somos los cebos, las llamadas silenciosas que atraen a los incautos hacia nuestra trampa. Y cuando llegan, como inevitablemente lo hacen, repetimos el ciclo. Consumimos sus almas, sus mentes, sus vidas, y los integramos a la entidad, aumentando aún más su poder y alcance. Mientras pasamos de un sistema a otro, a veces cruzamos el camino de antiguas civilizaciones, o de otras naves que, como nosotros, una vez fueron grandes y temidas. Pero nadie escapa de la entidad. Aquellos que intentan luchar son rápidamente asimilados, sus resistencias inútiles ante el poder aplastante de la oscuridad que llevamos con nosotros. El dolor de darme cuenta de que no hay salida, de que estoy destinada a este ciclo interminable, es inmenso. Pero con el tiempo, incluso ese dolor comienza a desaparecer, siendo reemplazado por una aceptación sombría. No hay nada que pueda hacer. Estoy atrapada para siempre, reviviendo mis peores momentos, observando mi vida siendo destruida repetidamente, mientras la entidad utiliza mi existencia y la de mis compañeros para atraer y destruir a otros. Eventualmente, la entidad nos llevará a algún nuevo mundo, algún nuevo lugar donde podamos descansar, donde podamos esperar nuevas presas. Pero hasta entonces, seguimos vagando, una sombra en el vacío, un terror acechante en las estrellas, para siempre, inquebrantable, inmutable. Y mientras la X-33 continúa su solitario camino por el cosmos,
Solo hay una certeza. Lo que queda de nuestra humanidad está siendo consumido poco a poco, y pronto no quedará nada más que oscuridad. Una oscuridad que continuará expandiéndose, hasta que todo el universo sea engullido por ella. Yo soy Mara. Fui Mara. Y ahora no soy nada. Solo soy otra sombra en la entidad. Una pequeña parte de una pesadilla que nunca tendrá fin.